Pues porque es mucho más caro casarte. Y además siempre con la misma es un coñazo. A ver, te vas de putas, acabas, vas con los colegas, te ríes, lo pasas bien, descargas y te vuelves tranquilamente a casa, ya está. No es más complicado. Hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Cuando estás con una puta de estas, realmente sí ves que las tías tienen miedo, se las ves. Bueno, pues yo la verdad es que solo me he zumbado una negra una vez en mi vida y me dio un poquito de asco, la verdad, porque yo qué sé, no es igual que las blancas, no tiene nada que ver. Sí, la verdad es que alguna puta sí que me he hecho en el coche, ¿no? Lo que pasa es que estás más limitado por... Prefiero la verdad que al aire libre, en un parque, ¿no? Que te permite hacer tus posturitas y sentirte como en una peli porno. ¿Y el condón lo pones tú? El condón lo pone el alcalde de Madrid. Ah, que os los da a todas. ¿Y por 15 un completo me lo dejas o no? No. Es que he visto una rubia antes, que estaba muy buena, pero es que ya no sé... Esa no vale nada, ¿eh? ¿Tú la has visto de cerca? No, No así vale la nada. apariencia se Tiene ve... apariencia porque así... Sí, de rápido pasa, pero luego nada. Que no te va a gustar. Esa te va a gustar más, esa muchacha. Esa un día dice que quería 20 euros, estaban arriba. Y otro que había allí, y yo digo, venga, pues te damos los 20 euros, pero 10 cada uno. Y se metió allí con nosotros, la quería, sí, son hechas para adelante. Da igual mi nombre, vivo o mejor dicho, malvivo de la prostitución y tengo una familia que depende de mí. Hay dos razones por las que he llegado a esto, soy mujer y soy pobre. He aceptado ponerme una cámara oculta y mostrar a los espectadores quiénes son los auténticos protagonistas de la prostitución, los clientes o como yo prefiero llamarlos, los puteros. Camilo Vila estudia Educación Social en la Universidad de Santiago. Quiere hacer su tesis sobre las razones que llevan a muchos hombres a gastar dinero en prostitución. Los periodistas de este programa acompañaremos a Camilo durante su investigación. Su primer paso le lleva a la facultad, donde se encontrará con una profesora que le orientará. Hola, buenos días. Que quería hacer mi tesis sobre prostitución. Había pensado, por eso, como trabajo de campo, pues poder grabar mi evolución, no sé si tal vez podría alguna vez entrar a algún club o por la calle entrevistar a algún consumidor, usuario de prostitución. Yo creo que es el trabajo que tenemos pendiente más difícil, ¿no? Saber lo que piensan los hombres sobre el fenómeno, cómo lo viven y porque ellos son los que lo mantienen. Nada más que, informándote de alguna asociación que está trabajando pues, con las mujeres prostituidas, el grupo Alecrín de Vigo, que tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Camilo ha decidido tomar un taxi para visitar Alecrín, una asociación de Vigo que lucha contra la explotación sexual de las mujeres. Aprovecha para preguntar al taxista sobre los hombres que le solicitan ir a los clubs. Aquí los clientes suelen ser de fuera. No te van a explicar ellos mismos lo que van a hacer, lo que quieren. Ellos quieren un sitio tranquilo donde puedan tomarse una copa, ver una chica que les guste. Pero lo que van a hacer no. ¿Entiendes? No. Porque es un servicio público. La intimidad de ellos es suya. La prostitución es el oficio más antiguo que hay. De hace muchísimos años. No es de ahora. Este es el diamante rojo. Chica rumana, rusa. Que quiera una chica, pues que vaya y la busque. Eso es normal. No tiene por qué estar ni prohibido ni nada de eso. Bueno, lo que no está bien es que estén en la calle para que cualquier persona pueda coger una infección, ¿no? Y ellas están ahí porque el hombre va. ¿O no? Si el hombre no fuera donde están las mujeres, no habría prostitución.
Tú venías a ver el centro. Pasa. Bueno, pues te cuento. Aquí es el aula de trabajo, donde hacemos las gestiones para las mujeres. Pues hablamos eso con ginecólogos, gente de extranjería, pues para darles charlas sobre anticoncepción. Hay muchos problemas de los abortos, de preservativos que rompen o que no se lo quiere poner el cliente la mayoría de las veces. Esta es una sala donde se reúnen, pues aquí vienen. Hay juguetes porque también vienen con niños. A las 10 de la mañana ya está esto lleno. Después un día a la semana tienen una abogada, pues sobre todo para los temas de regulación de papeles, de extranjería, cartas de expulsión. La mayoría son casi todas inmigrantes, claro. Platilla somos Andrea, yo y Silvia. Empezamos por el Show Girls, en Puentareas, por ejemplo, ¿no? Tú dices que vayamos primero Hacia Puentareas. a Puente Areas y de Puente Areas... Ir viniendo hacia aquí. Y de Porriño vamos hasta Tui y luego ya bajamos hasta Vigo y tocamos la zona esta del puerto. Camilo y el equipo de este programa acompañaremos a Andrea y a Carmen en su recorrido diario por las zonas de prostitución de Vigo. Estas trabajadoras se acercan a las mujeres prostituidas con la disculpa de darles preservativos, pero, sobre todo, intentan ofrecerles apoyo. En la mayoría de los clubs, los encargados se muestran muy poco receptivos. ¿Puedo ayudar a ellas un paquete? No, xa, pero ela di que nos damos a elas, normal, non sei que damos a elas sempre. Claro, é que se os guarden, ¿entendes? Sí, no les des muchos preservativos que no les el negocio. Antes en el comité antisida les daban un montón de preservativos y nosotros al principio también, ¿eh? Confiabas hasta que nos vienen las chicas y nos dicen, pues mira, tienes los preservativos y nosotros no los cobran. La gente que era como más de confianza. Sí, que parecía de más confianza. Después ven cobrándoselos, de eso nada. Pues lo cobran por todo, hasta por respirar. Por la sábana, es una sábana con un preservativo. Los que la tienen. Un tanto por ciento de lo del pase con el cliente. Después por la estancia de estar allí, por la plaza por trabajar allí. Y después un tanto por ciento si toman alguna consumición. Ahí les cobran por todo. Pues incluso eso, pues si viven dentro del club, si bajan tarde a cenar, una multa. Si salen con un cliente que a lo mejor les cae bien y van a tomarse un café con ellos por la tarde, una multa ya, pues a lo mejor 30 euros. Nuestro objetivo, como el de Camilo, es entrevistar a hombres que acuden al mercado de la prostitución. Pero en los clubs no encontramos demasiados clientes. Nos dicen que la mayor afluencia se registra entre semana, cuando los hombres finalizan su jornada laboral. Hoy es sábado y vendrán los jóvenes, pero de madrugada, a rematar la noche. Andrea, la educadora social, habla con una mujer del club. ¿Tú ya sabías que venías para trabajar en esto? Sí. ¿Y era como te imaginabas o...? No, me imaginaba más fácil, ¿no? Es complicado. ¿Cómo te dijeron que era? Que tú venías, entraba, en una noche tú hacías lo que querías, de dinero y de todo, y que no te costaba nada. Que era muy fácil, pero nada de eso. Muy trabajoso, tú tienes que moverte para ganar algo. Y todo te cuesta mucho. Te cuesta la mente, te cuesta físicamente, mentalmente, te cuesta en todo. ¿Y así lo que más te impactó? Los clientes. ¿Los clientes por qué? Porque imaginaba yo que era normalito, como si fueran novios, amigos, o que sea. No, pero era muy distinto. Se tiene que hablar con mayores, con jóvenes, con bebidos, con drogados, de todo. Hay de todo. Pues sí. ¿Alguna vez te agredieron? Sí, eso pasa. La que dice que no, a lo mejor quiere decir que es mejor que todas, pero no es verdad. Todas pasan por alguna mala experiencia. Y, por ejemplo, si estás en un club, ¿se lo dices al dueño? Ah, no, es igual, eso pasa. Mejor perder una chica que un cliente. Ha accedido a hablar con nosotros la cocinera de uno de los clubs. Es colombiana y se encarga de preparar a las mujeres la única comida que ingieren al día. Nos habla de cómo ve ella a los clientes. Supongamos que hay chicas que llegan y se encierran aquí, no porque las tengan encerradas, sino porque no tienen amistades. Porque las amistades, como le dijera yo a usted,
Las amistades son los mismos clientes, ¿sí ve? Entonces no tienen amistades, en verano es aquí encerradas, porque no tienen quien las saque ni nada. Entonces, pero para mí es una vida horrible, pues yo no sé. Sonia me contaba que esta semana subió un loco, un señor, que al tratar con él se veía normal, pero lo que subió a la pieza se enloqueció y la estaba maltratando y no sé, y la hizo salir en pelota por las escalas. Hay otras chicas que también dicen lo mismo, que pues, son groseros y quieren hacer con ella lo que ellos, pues, cosas muy que no están en lo común, pues, que son salvajes y todo, y que porque como están pagando, exigen. A la mayoría les gusta esta profesión, a otras no. Otras lloran porque quieren dejarlo. La mayoría piensa que está de puta madre, tienen dinero, son las personas más felices del mundo, otras no. En una primera entrevista te puede decir que está fenomenal, que está súper contenta y que para ella no tiene repercusión el ejercicio de la prostitución, y después a la segunda o a la tercera vez que hablas con la mujer se desmorona. Bueno, de eso hay bastantes estudios que se han hecho sobre las consecuencias del ejercicio de la prostitución para la mujer. En principio, pues disociación de la realidad, depresión, imposibilidad para mantener relaciones sexuales o imposibilidad para mantener relaciones emocionales, ansiedad, problemas en la alimentación,